Muy buenos días, estimados estudiantes. Hasta el momento no hay ningún estudiante conectado, por lo cual procedo con la explicación de la clase del día de hoy con el siguiente tema. Como pueden observar en pantalla, tienen como tema principal lo que es metaplasmos. Este es el tema que se va a tratar el día de hoy, metaplasmos, en la cual en su texto indica lo siguiente. Los metaplasmos son fenómenos lingüísticos que se hacen en la práctica diaria cuando se habla. Consiste en cambiar los sonidos y estructuras de algunas palabras, sea por adición, por supresión o por la distinta combinación de sonidos. Algunos de estos últimos son utilizados como recursos de la poesía, en la cual prácticamente lo que es el metaplasmo es un término que se utiliza en la lingüística y la retórica para poder referirse prácticamente a ciertos tipos de alteraciones en las formas de las palabras. Estas alteraciones pueden incluir lo que son cambios en la ortografía, la pronunciación o la morfología de las palabras, pues, ¿no? Los más utilizados, los recursos más utilizados en la poesía, están hablando de por adición, que este consiste en aumentar fonemas a las palabras como prótesis al principio, epéntesis al medio y paragoge al final, en la cual prótesis indica lo siguiente. Se refiere a la adición de uno o más fonemas al inicio de una palabra. Esto es común en ciertas variaciones del español y en algunas formas del habla coloquial. Unos ejemplos están detallados en su texto. Palabra con prótesis y palabra correcta. Palabra con prótesis en prestar, en la cual la palabra correcta es prestar. Palabras con prótesis, desapartar. La palabra correcta es apartar. Aplanchar, palabra correcta es planchar. A completar, la palabra correcta es completar. Desinquieto, la palabra correcta es inquieto. Bien, como se pueden dar cuenta, lo que son estos ejemplos que están basados en prótesis, que es un recurso lingüístico que consiste en la adición de una letra o de una o varias sílabas al principio de una palabra. Por lo general se refiere a la inserción de uno o más sonidos dentro de una palabra, generalmente para facilitar lo que es para variar lo que son las palabras. Esto es muy común en ciertas variantes del español, en algunas formas del habla, como les indiqué anteriormente, pues, ¿no? Un ejemplo puede ser la palabra hombre, pero la palabra correcta es hombre. Así. Así se utiliza, este es un ejemplo de lo que es prótesis. Luego tenemos epéntesis, en la cual epéntesis es lo siguiente. Se refiere a la inserción de uno o más sonidos dentro de una palabra, generalmente para facilitar la pronunciación, en la cual es que se domina de una forma como a la adición de un fonema en el interior de una palabra, en la cual es como la intercalación o adición de un segmento, en lo general vocálico, en una secuencia fonológica. Tiene en su texto varios ejemplos de la cual detalla lo que es epéntesis. Palabra con epéntesis es apretucar, palabra correcta, apretar. Ponete, palabra correcta es ponte. Autorretrato, palabra correcta, autorretrato. Trompezar, palabra correcta, tropezar. Enchuflar, palabra correcta es enchufar. Bien, así es como se representan estos ejemplos que
detallan lo que es epéntesis. Recuerden que epéntesis se refiere a la inserción de uno o más sonidos dentro de una palabra, generalmente para facilitar lo que es la pronunciación, pero por lo general se denomina de esta como una forma la adición de un fonema en el interior de una palabra, como se pudieron dar cuenta en los ejemplos. Bien, luego tenemos lo que es paragoge. Paragoge se denomina paragoge al metaplasma que consiste en agregar un fonema o más, etimológico o no, y por lo general una vocal al final de una palabra en la cual se refiere a la inserción no, o como a la adición de uno o más fonemas al final de una palabra, común en algunos dialectos y en el lenguaje poético también, como tienen ejemplos, diversos ejemplos en su texto. Palabra con paragoge, palabra correcta. Palabra con paragoge, nadie. Palabra correcta, nadie. Hiciste, palabra con paragoge, palabra correcta es hiciste. Dijiste, palabra correcta es dijiste. Viden, la palabra correcta es vi. Levántense, palabra correcta es levántense. Bien, esto está detallando ejemplos de lo que es paragoge, ¿no? Todos estos ya mencionado anteriormente son fenómenos que a menudo surgen de la evolución del idioma y funcionan para poder facilitar lo que es la fluidez en el habla o para adecuar lo que son las palabras a las reglas de la métrica en la poesía, ¿no? Luego tenemos ahora por supresión. Por supresión se da cuando se eliminan los fonemas de las palabras como aféresis al principio, síncopa en el interior y apócope al final de una palabra. Lo que es aféresis, ¿qué quiere decir aféresis? Se refiere a la eliminación de uno o más fonemas al principio de una palabra. Por ejemplo, murciélago puede ser pronunciado coloquialmente como urciélago en algunas regiones. También tienen varios ejemplos en su texto, en la cual indica lo siguiente. Palabra con aféresis, palabra correcta. Mano, palabra correcta, hermano. Amá, palabra correcta es mamá. Hora, palabra correcta es ahora. Fina, palabra correcta es Josefina. Luego tenemos Lupe, palabra correcta es Guadalupe. ¿Sí? Hay algunos ejemplos que detallan lo que es aféresis, que es un fenómeno lingüístico que consiste en la supresión de una letra, aunque también puede ser una sílaba completa al principio de una palabra. Deben de recordar esto. La aféresis se da al principio de una palabra. ¿Sí? Continuamos. Ahora, sincopa. En lo que detalla sincopa, consiste en la supresión de una o más fonemas en el interior de una palabra, como por ejemplo la palabra historia puede ser pronunciada como historia, pero se elimina lo que es la H. ¿Sí? Eso es sincopa. Prácticamente es un proceso fonológico que consiste en suprimir fonemas en el interior de una palabra, aunque ocurra normalmente al usar lo que es un lenguaje coloquial. Hay varios ejemplos en su texto. Palabra sincopa, palabra correcta. Cantao, la palabra correcta es cantado. Séptimo, la palabra correcta es séptimo. Navidad, la palabra correcta es natividad.
todavía, todavía, alante, palabra correcta es adelante. Todos estos son ejemplos de cinco. Luego tenemos lo que es apócope. Apócope, este fenómeno implica lo que es la eliminación de uno o más fenómenos al final de una palabra. Un ejemplo común es la palabra feliz, que en un uso coloquial puede ser pronunciada como feliz, feliz, no feliz. La palabra correcta es feliz, pero puede ser pronunciada como feliz. ¿Sí? También consiste en la pérdida de la desaparición de uno o varios fonemas o sílabas al final de una palabra. Tienen varios ejemplos, asimismo detallados en su texto, en la cual indica lo siguiente. Palabra con apócope, gran, grande, bici, bicicleta, foto, fotografía, Edu, Eduardo, Pame, Pamela. Estos son varios ejemplos que dan a conocer sobre lo que es apócope. Apócope es un fenómeno que implica la eliminación de uno o más fonemas al final de una palabra. ¿Sí? Eso tengan en cuenta, por favor. Luego tenemos por las distintas combinaciones de sonidos están los siguientes. Ocurren cuando se altera la tonicidad de las sílabas como diastole o éxtasis y sistole. Cuando se alteran los hiatos y dictongos están diaresis y sineresis. Cuando se une una palabra por fonemas coincidentes como sinalepa y exclixe, y cuando se transpone algún fonema en la palabra metatesis, está lo siguiente. Lo que es metatesis prácticamente es como un metaplasma que se produce cuando los sonidos cambian de lugar dentro de una palabra atraído o repelido uno por los otros. Es decir, por ejemplo, tienen en su texto los siguientes ejemplos. Palabra con metatesis. Siéntense, palabra correcta es siéntense. Dele, denle. Naide, nadie. Dentrífico, dentrífico. Gabriel, Gabriel. ¿Sí? Son ejemplos que detallan lo que es metatesis. Bien, luego continuamos ahora con la recuerden que todo esto estamos hablando de lo que es metaplasma, ¿no? Todo ya lo he mencionado. Estos fenómenos en sí son esenciales en la fonética y lo que es la procedencia del idioma y frecuentemente observan en un lenguaje cotidiano, así como en la poesía, en la cual se detalla que principalmente todos estos metaplasmas eh, son procesos muy comunes en lo que es en el lenguaje hablado y pueden variar según la región y el contexto. Además a ello, a menudo se utilizan en la poesía para ajustarse a las diferentes métricas, pues, ¿no? Eso deben de tener en cuenta, estimados estudiantes, a la hora de poder identificar los diferentes tipos de metaplasma, pues, ¿no? Si estamos hablando de metaplasma, esencialmente, los mistoplasmos son un término que se utiliza en la lingüística para poder referirse prácticamente a ciertos tipos de alteraciones en las formas de palabras. Estas alteraciones pueden ser incluidas con cambios en la ortografía, en la pronunciación también. Varios ejemplos detalla su texto sobre estos metaplasmos. Por adición, consiste en aumentar fonemas, en la cual se clasifica en
prótesis que se presentan al principio, epéntesis que se presentan al medio y paragoge que se presentan al final de una palabra. Lo que es prótesis, también ya les indiqué varios ejemplos que están en su texto también, que lo pueden identificar. Lo que es prótesis se refiere a la adición de uno o más fonemas al inicio de una palabra. Esto es común en ciertas variantes del español y sobre todo en algunas formas del habla coloquial. Y hay ejemplos. Luego tenemos lo que es epéntesis. Epéntesis principalmente se refiere a la inserción de uno o más sonidos dentro de una palabra, generalmente para facilitar lo que es la pronunciación, tienen varios ejemplos en su texto. Y luego tenemos paragoge, que es la adición de uno o más fonemas al final de una palabra, común en algunos dialectos y en el lenguaje poético también. Luego tenemos ahora por supresión. Por supresión se clasifican de la siguiente manera. Aféresis, que se presenta al principio, síncopa, que se presenta en el interior, y apócope, que se presenta al final de una palabra. Todos estos son su clasificación por adición. Aquí está. Por adición es una clasificación, recuerden. Luego tenemos que se clasifican en prótesis, epéntesis y paragoge. Ahora tenemos otra clasificación por supresión que se presenta como aféresis, que se presenta al principio, síncopas en el interior y pócope al final de una palabra. Estos son todos los ejemplos que ya les indiqué en su texto, ¿no? Estamos hablando de aféresis, que principalmente aféresis se refiere a la eliminación de uno o más fonemas al principio de una palabra. Lo que es síncopa consiste en la supresión de uno o más fonemas en el interior de una palabra, y lo que es apócope, este fenómeno implica la eliminación de uno o más fonemas al final de una palabra. Entonces, estos procesos son comunes en el lenguaje hablado y pueden variar según su región en el contexto. Además, a menudo se utilizan para la que es la poesía y sobre todo a poder ajustarse a lo que es diferentes métricas, pues, ¿no? Por supresión, ya saben, aféresis, síncopa y apócope. Y por último tenemos por las distintas combinaciones de sonidos, que están principalmente lo que es las sílabas diastole o éxtasis y sistole, que ustedes pueden observar en lo que es su texto. Metatesis es el metoplasmo que se produce cuando los sonidos cambian de lugar dentro de una palabra. Ustedes ya tienen prácticamente lo que es ejemplos. Ahora, de lo que se refiere es diastole o éxtasis, esto se refiere principalmente a lo que es a la separación o alargamiento de las sílabas, lo que sucede afecta a la tonicidad, como por ejemplo en una palabra poético, el acento se puede colocar de manera que se enfatice lo que es la separación silábica, donde se puede detallar la diferenciación. Lo que es sistole es lo opuesto de la distole, que ya que implica la contracción de las sílabas. Esto puede dar lugar a una función de sílabas continuas, alterando prácticamente lo que es la pronunciación usual, ¿no? Y lo que es diéresis. Diéresis, este es un fenómeno que se produce cuando se separan dos vocales o normalmente forman un dictongo, como en poeta, donde se podría pronunciar como poeta. Bien, luego tenemos lo que es sineresis. Sineresis, por el contrario, la sineresis se da cuando se unen dos vocales que suelen ser hiato, formando lo que es un dictongo. Ejemplo podría ser poética, que se puede pronunciar como poética. Sí sería. Tenemos lo que es también sinalefa. Sinalefa ocurre cuando se unen dos palabras por causa de la coincidencia de sus fonemas, especialmente vocales, como por ejemplo la amiga. Se puede pronunciar como la amiga, mi.
¿sí? También tenemos lo que es eclipsis, donde da a conocer que eclipsis es similar a la sinalefa, ya que se refiere a la eliminación de sonidos por la unión prácticamente de dos palabras continuas, pero específicamente implica la supresión de un fonema cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza en una vocal. Luego tenemos lo que es metatesis, que ya les indiqué que este fenómeno implica el cambio de lugar de un fonema de una palabra, como en el caso de la palabra murciélago, pronunciado coloquialmente como murciélago. ¿Sí? Es una diferenciación. Todos estos fenómenos son esenciales en la fonética y la procedencia del idioma y frecuentemente se observan en el lenguaje cotidiano, así como en la poesía, pues, ¿no? Bien, estimados estudiantes, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy, referente al tema principal de metaplasma, ¿no? Este fue el tema que identificaron el día de hoy. Adicional a ello, tienen que realizar la actividad que tienen que responder qué son los metaplasmos, en qué consisten los metaplasmos, por adición, en cuáles son los tipos. Y para tarea van a subrayar en el siguiente texto todas las palabras con metaplasma, luego van a transcribirla y escribir al frente a qué tipo estudiado pertenece. Es decir, a qué tipo de clasificación de metaplasma pertenece, por las distintas combinaciones de sonido, por supresión, por adición, ¿sí? Eso tienen que identificar en lo que es tarea. Bien, nos vemos en la próxima clase, estimados estudiantes, que tengan un bonito día.